El perdón es la práctica de un curso de milagro. O sea, esta explicación metafísica que se nos da acerca de la verdadera causa del conflicto, todo eso es de una inmensa ayuda para convencernos de practicar seguros el perdón. Porque fíjate, si no conociéramos a nivel teórico la dinámica de la mente, la proyección de la culpa, etc., el hecho de que estamos literalmente teniendo una alucinación de fragmentación que no es real, si yo no supiera eso a nivel teórico, ¿cómo iba yo a practicar el perdón? ¿Cómo iba yo a de repente en una situación de relación en conflicto decir, bueno, más allá de lo que estoy tocando, viendo, voy a invocar a una mente que me va a hacer ver algo que no está aquí? No habría nada que me convenciese de hacer ese gesto mental, a no ser que yo conociese la explicación teórica. Por tanto, la explicación teórica es vital. Pero la explicación teórica por sí misma no podría lograr ninguna transformación en mí. Requiere de mi disponibilidad a la práctica, de mi dosis de buena voluntad. De que yo diga, vale, en virtud de lo que ahora sé, cuando yo me encuentre en una situación de conflicto, yo me voy a aquietar. Primero voy a saber que estoy en una situación de conflicto porque he perdido mi paz. Y ahora ya estoy lo suficientemente en contacto conmigo, lo suficientemente vigilante de mi nueva función, que voy a detectar que no estoy en paz y por lo tanto que tengo que realizar el perdón. Porque me lo indica ese conflicto que estoy experimentando. Digo, no estoy en paz, creo que mi conflicto lo está causando cualquier cosa, pero estoy dispuesta a escuchar otra versión. Esa versión va a requerir de ti que tú te responsabilices tú de lo que estás sintiendo y dejes de escuchar esa voz que te hace sentir, que te hace ver al culpable de lo que sientes fuera. Es decir, requiere de ti la disponibilidad de decir, no tengo ni la remota idea de por qué tengo esta falta de paz, este conflicto, pero es mío. Esa es la madurez. La mejor definición de madurez que yo he escuchado. La disponibilidad a responsabilizarme de lo que siento, dejando de culpar al mundo externo. Y a partir de ahí, lo que yo hago es pedir ayuda. Le pido ayuda al Espíritu Santo. Y le digo, no me salto pasos. No digo, aquí no pasa nada, esto no es real. Eso no lo digo. Lo que digo es, yo tengo un profundo sentir de conflicto. Aquí está. Lo estoy sintiendo. Y quiero ver las cosas de otra manera. No escapo. Estoy aquí para que la práctica se haga. En mí. Estoy disponible para, como decíamos antes de Neo, para sentir esto. Y para pedir la corrección. Ese es el perdón. La corrección del perdón, la corrección que el perdón produce en nuestra percepción, el cerrar la brecha de la fragmentación, de la separación que me hacía ver el conflicto, eso es un milagro. Justo esa es la definición de milagro. Yo soy capaz de corregir mi visión de dualidad, de conflicto, de ataque, y puedo ver la unidad, el amor, la petición de ayuda, responder a ella, ahí estoy viviendo un milagro. La corrección que se llama milagro en este curso. Eso es un milagro. ¿Te queda así claro? En realidad es un proceso muy básico. La única dificultad estriba en que hasta ahora he vivido evitando eso. Y tengo que aplicar mi voluntad a aplicar el perdón cuando estoy acostumbrado a no hacerlo. A evitarlo por todos los medios. Cuando el mundo entero es una feria de vanidades diseñada para que yo evite eso. Entonces ahora es como ir contracorriente. Ahora es como decir, vale, para poder practicar el perdón, que es mi única función ahora, la única que reconozco real en mí, tengo que estar dispuesto a estar presente. A estar lo suficientemente presente para detectar que he perdido mi paz. Y aplicar el perdón. Y esa voz que invoco me va a decir de una manera o de otra la explicación teórica. No estás disgustado por lo que crees. La verdadera causa de tu disgusto está en tu fractura en la mente.
en tu creencia en que tú te has separado de la unidad, que eres algo diferente de eso, que es posible decirle algo de lo que contiene este instante, no. Esa es la brecha a subsanar. Porque lo que me está causando problema no es nunca algo que otro hace, sino mi separación de algo que está sucediendo. Ese es el sufrimiento. Porque a veces nos encontramos con situaciones que a unos de los involucrados, la misma situación, a unos les produce un sentir de conflicto enorme y a otros no. Eso es un indicativo claro de que lo que me está produciendo el sentir es mi posicionamiento mental, mi perspectiva de separación, mi negativa a aceptar eso. Eso es lo que está causando el conflicto. No lo que sucede es neutro. Eso es algo que en el curso se nos enseña. Yo le doy el significado que tiene. Yo elijo si lo quiero utilizar como un justificante de mi conflicto interno o sencillamente lo veo como algo neutro que no tiene poder para tocarme. Ese gesto es mío, lo hago yo. Y determina todo lo que siento. Fíjense, no sé si saben ver el potencial. O sea que a partir de ahora ya no se sostiene en pie que haya nada que me cause a mí sufrimiento. Solo mis propios pensamientos pueden causarme daño, son los míos. Y yo los elijo en virtud del objetivo que he escogido internamente en mi mente. Si el de separación o el de unidad. Si el miedo o el amor. Entonces hay que estar continuamente verificando cuál es mi voto. Mi voto es por la unidad de la mente. Voy a experimentar paz. Si no en este instante, voy a invocarla y va a llegar eventualmente cuando esté lista para aceptarla. Porque la creencia va a empezar a sanar. Que elijo separación, especialismo, ataque y todo lo que conlleva el sufrimiento, el miedo, que todo ese pack lleva. Porque no es posible comprar algunos de los artículos y otros no. Si compro separación, es decir, si compro especialismo, en ese pack va incluido indefectiblemente el miedo, la culpa, el sufrimiento, la muerte. Es mi elección, puedo hacerla. Pero este curso al menos nos informa, nos dice, si tú quieres elegir muerte, así de claro, si quieres elegir muerte, así de benevolente es el amor que te permite que lo hagas. Si quieres. Pero ahora que lo ves, ahora que ves el contrato que estás firmando, quizá te interese firmar otro. Uno de vida. ¿Conflictos de dos personas ajenas a ti o eso no existe? Qué bueno. ¿Sabes esa frase de Jesús que dice, nada humano me es ajeno? Ya está contestado. Es imposible, fíjate, esa posibilidad no existe. No hay tal cosa como una situación ajena a mí. Pero si tú ves, por ejemplo, aunque tú lo estás creando, pero si tú ves que hay un conflicto entre un padre y un hijo y tú no tienes nada que ver en ello, o si tienes que ver. Depende. Sí. Depende. ¿Qué Entonces sientes tú en ese conflicto? Esa es la clave. ¿Perdona? ¿Tú puedes observar ese conflicto con total desapego sin que te robe la paz? Sí. Pues ese escenario es un escenario para que tú constates tu determinación por la paz. Ahora bien, si ese mismo escenario te produce a ti un conflicto, eso es una elección de perdón. Es así. No hay otra. Ahora, ajeno a mí, no. Porque aunque sea para verificar que no me puede robar la paz y darme el dato, aunque solo sea para eso, ese escenario no me es ajeno. Eso no existe. Momentos vacíos en los que sucede algo curiosamente que no tiene nada que ver conmigo, no. Esa posibilidad no. Todo lo que sucede, absolutamente todo lo que sucede, me tiene a mí, la soñadora del sueño, como la causa. Todo. Por banal que me parezca. Están haciendo de mí. Yo elijo si me amo, es decir, si me uno a ellos y lo acepto, o si
niego, limito, fragmento, me contraigo, me defiendo, ataco. Esa es mi elección permanente. Una oportunidad que se renueva en cada instante de conciencia, en cada instante de relación. Yo elijo, me uno, me separo. Miedo, amor, Espíritu Santo. Es así. Siempre es lo mismo. Siempre. Siempre es igual.